tal? Bienvenidas y bienvenidos a Sin Barreras, un programa que ya saben hacemos semanalmente con todo el cariño desde TVR. Estamos en la Sala Negra, a quienes agradecemos enormemente que nos cedan este espacio para hacer este programa. Ya saben que hablamos con asociaciones de La Rioja que tratan, y lo hacen muy bien, digo tratan así entre comillas porque hacen un trabajo encomiable, de mejorar la vida y la calidad de muchísimas personas en nuestra comunidad. En esta ocasión nos acompañan desde ACERI, una asociación que nació en el año 1998, hace ya unos cuantos años, para tratar de mejorar la vida de las personas con la enfermedad celíaca. Estamos con Álvaro Manzanos, es el presidente de ACERI. Hola, buenas. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias por esta invitación. Estamos también con Alba Velázquez, nutricionista de ACERI, bienvenida. Muchas gracias. Y María Fernández, eres socia y celíaca, ¿no? Buenos días. También. Gracias por estar aquí con nosotros. Desde el año 1998 lleva ACERI en La Rioja. Tú llevas un poquito menos como presidente, sí, pero llevas mucho tiempo y diagnosticado también como celíaco. ¿Cómo fueron un poco estos orígenes, Álvaro? ¿Te han contado? Pues sí, a ver, la verdad que bueno, hemos cogido un poco las riendas, ¿no? Después de muchos años de María Ángeles de presidenta, que la verdad que ha hecho una labor encomiable, y otros presidentes que nos han precedido. Y bueno, la verdad que los principios fueron un poco más complicados, ¿no? Hoy en día, dentro de que la enfermedad celíaca sigue siendo, pues eso, un día a día un poco más complicado, no tiene nada que ver con los orígenes. La asociación nació un poco por unos padres preocupados por esos hijos diagnosticados de enfermedad celíaca, porque hace unos años solo se diagnosticaban niños, hoy en día ya va cambiando mucho, se diagnostican en todo tipo de edades, sobre todo ahora últimamente en gente de edad avanzada, y nació un poco para ese tipo de problemática, el comer fuera de casa, ya no comer fuera de casa, sino que no se sabía lo que se podía comer en casa y que no, para poner y resolver dudas y facilitar la vida a estas personas. Es una palabra que oímos muy a menudo, ¿no? Pues alguien siempre conocemos, ¿no? En nuestro círculo, pues es celíaco, es celíaca, pero tenemos conocimiento, Alba, de qué es, ¿no? La enfermedad celíaca, ¿qué es exactamente? Nosotros intentamos destacar que se considere enfermedad celíaca, es una enfermedad autoinmune, ni es una intolerancia ni es una alergia, porque hoy en día están muy de moda test de intolerancias que no tienen evidencia, gente que se quita el gluten o parte del gluten porque considera que le sienta mal, pero esto es una enfermedad autoinmune, que es para toda la vida, no es una temporada ni hay que retirar el gluten en una temporada, sino tenemos que concienciarnos de que se quita para siempre. Y hay grados, ¿no? Esto también lo hemos oído siempre, ¿no? Es que yo igual puedo comer un poquito y no me sienta mal, ¿no? Pues yo no puedo ni verlo. ¿Esto es así realmente? No, a ver, la enfermedad celíaca está cargada de mitos. Uno de ellos es los grados. Esto es como, ¿estás embarazada o no lo estás? ¿Eres celíaco o no lo eres? Lo que pasa que la sintomatología externa a la hora de ingerir gluten puede variar mucho. ¿Eres celíaco o no lo eres? Lo que pasa que hay personas que a la hora de comer gluten, su sintomatología externa es mucho más grave o severa que otros. Pero el daño que genera el gluten a todos los celíacos, que es las microbiosidades del intestino, desaparecen y con lo cual no asimilamos nutrientes, proteínas, vitaminas, nos ocurre a todos, ingiriendo una mínima cantidad de gluten. Hablamos de 20 partes por millón. Para que un alimento se considere sin gluten, tiene que tener menos de 20 partes por millón. 20 miligramos por kilo de alimento. Eso es nada. Por eso es tan importante la concienciación de comer sin gluten siempre de por vida y tener mucho cuidado con lo que ahora se denomina contacto cruzado. De nada nos sirve comer alimentos sin gluten si los manipulamos de manera inadecuada. Cortamos un cuchillo pan con gluten, cortamos pan sin gluten, lo hemos convertido en pan con gluten, porque lo hemos contaminado. Hablábamos de niños, ¿no? Que ahora Sí. se diagnostican a niños, pero en tu caso, María, por ejemplo, fue un poquito más tarde, ¿no? O bastante más tarde cuando te diagnosticaron. Sí, bueno, en mi caso fue con 33 años. Fue un poco complicado hasta que llegó el diagnóstico. Estuve como un mes, perdí mucho peso y bueno, se achacaba pues gastroenteritis, diferentes síntomas, ¿no? Hasta que ya por fin me hicieron las pruebas y salió positivo en celiaquía, que a raíz de salir yo, pues les hice las pruebas a los niños y en el caso de mis hijos, pues mi hija sí que dio positivo, la cual no tenía síntomas. O sea, en mi caso hay
adulto y niño. ¿Y por qué saliste tan tarde, por así decirlo? ¿Porque esto se porta desde pequeño o cómo es un poco...? Bueno, igual Álvaro me puede ayudar, pero bueno, yo creo que al final es algo genético, que tú puedes ser portador, ¿no?, de ese gen. Puede que no lo desarrolles nunca, pero por diferentes circunstancias. Yo creo que en mi caso fue por tema hormonal, porque lo mío fue a raíz de tener al niño pequeño. Y a raíz de ese cambio hormonal fue cuando la enfermedad brotó, o sea, como que se activó, si no me equivoco. Y en tu caso fue difícil, lo comentábamos también fuera de cámaras, ¿no? Cuando se diagnostica a un niño pequeño, pues se acostumbra, ¿no? A no puedo comer esto y ya está. Pero claro, en tu caso, después de haber estado tantos años comiendo normal, entre comillas, ¿no? Pues sería cambio. Sí, es complicado, sobre todo porque el pan. Yo soy panarra y era siempre la encargada de llevar las barras de pan a las comidas familiares. Era entrar a la panadería y ese olor era... contrólate que no puedes comer, ¿no? Es complicado, pero bueno, al final te vas acostumbrando. Mi hija, por ejemplo, ha probado, hay cosas que no ha probado con gluten, entonces está acostumbrada. Sí que te cuesta más comer, por ejemplo, unos croissants, por mucho que quieras ser sin gluten, no tiene nada que ver. Y por ejemplo, es algo de bollería, que es algo de lo que yo siempre he comido y cuesta. Pero bueno, al final hacerte es un hábito y bueno, luego en casa también haces muchas cosas sin gluten de la manera que a ti te gusta más. O sea, no es decir, compro esto, me gusta más o menos, sin embargo lo haces en casa y ya es diferente. Hablamos de gluten y parece que solo hablamos de pan, de espaguetis, de macarrones, pero hay otros alimentos, ¿no?, que nos rodean y Sí. que hay que tener cuidado. A veces el tema es que pensamos solo en no puedes comer pasta, no puedes comer pan, pero muchos alimentos procesados pueden llevar gluten, pues tipo helados, bollería ya se da más por hecho al estar normalmente hecha con harina de trigo, embutido, que muchas veces lleva añadida lactosa, lleva añadido gluten. Entonces, los alimentos naturales sabemos que no van a llevar tipo legumbres, verduras, carnes, pescado, huevos, pero ya una vez que están procesados, el mínimo procesamiento puede hacer que lleven. Entonces, es muy importante enseñar siempre al celíaco a leer etiquetas. Claro. Para que él mismo a la hora de hacer la compra no vaya solo al pasillo sin gluten, que normalmente suelen ser alimentos más procesados. Pero otro tipo de alimentos un poco menos procesados, asegurarnos también, o simplemente eso, un jamón, cualquier embutido que no lleve gluten. Cada vez, no sé cómo lo veis vosotros, pero hay como más etiquetas, ¿no? Sí, Parece, no sé. Sí, los celíacos somos lectores compulsivos de etiquetas. Y sí que es cierto que la legislación, hay determinados reglamentos que nos ayudan un poco, pero otros nos complican un poco la vida. Hay diferentes reglamentos, los alérgenos de obligatoria declaración, entre los cuales el gluten no es un alérgeno como tal, sino sí los cereales que contienen gluten. Trigo, avena, cebada, centeno principalmente y otros. Entonces, bueno, pues somos lectores compulsivos de etiquetas. Como bien comentaba Alba, el gluten puede estar presente donde menos lo sospeches. O sea, por eso es muy importante que el celíaco sea consciente de su enfermedad y que sea consciente de esa lista de alimentos y de qué puede y no puede comer. Porque, vamos, tenemos la mala costumbre de comer todos los días, mínimo 3 veces, tanto dentro como fuera de casa. Y fuera de casa es el problema del contacto cruzado. Por eso desde la asociación promovemos un programa de restauración que se llama La Rioja sin gluten, y desde FACE, desde la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, con las grandes cadenas, donde formamos a esos restaurantes y a esos establecimientos que quieren ofrecer un menú seguro sin gluten para los celíacos, a hacer probablemente lo que ya estén haciendo, o esos pequeños cambios, esos pequeños tics, la tostadora, no poder usar el aceite, pequeñas cositas que nos facilitan mucho la vida. Nosotros desde la asociación no cobramos absolutamente nada y son muchos los establecimientos que cada vez se suman, y es de agradecer, por supuesto, y quiero aprovechar para agradecerlo. En tu caso, Álvaro, ¿te diagnosticaron hace unos 10 años? O... 10 años aproximadamente. ¿Y cómo fue tu...? Pues mi trayectoria era un poco peculiar también, porque sí que tenía síntomas digestivos, pero ya tenía unas migrañas, dolores de cabeza, malestar. Asociamos la enfermedad celíaca siempre a problemas digestivos y no tiene por qué ser siempre así. Entonces ya, bueno, pues al final fue mi madre la que se empeñó, la que algo de lo que comes te sienta mal, algo de lo que comes te sienta mal. Y fue ya, pues debido a la insistencia y con el médico de cabecera, nos hicieron las pruebas
y fue retirar el gluten y descubrir una vida nueva, completamente. Empezar a encontrarme bien. Y hablabas antes, Alba, de algo interesante. Las modas son ahora, pues no sé, se pone de moda, por ejemplo, no comer gluten, ¿no? Como lo que decías, y parece que todos los que no tenemos tampoco celiaquía, si no comemos gluten vamos a estar mejor. Esto es una moda y no es real, ¿no? Sí, hay muchísima gente que considera que el gluten le hincha la tripa, que le da problemas, pero a veces si tú no eres celíaco, no te va a aportar ningún bien quitarte el gluten, porque no tienes ningún problema, entonces no sirve de nada. Otra cosa es que muchas veces estamos asociando el quitar el gluten a quitar muchos más alimentos procesados, tipo bollería, harinas refinadas, y eso es lo que al final va también con aceites refinados, grasas de mala calidad, azúcares, eso es lo que te está sentando mal, no es el gluten lo que te está sentando mal. Y realmente quien quita de esa manera el gluten no lo quita como lo quita un celíaco, porque igual considera que está quitando el gluten por no tomarse un plato de pasta o no tomarse un poco de pan, pero realmente no va a ir a un restaurante y se va a asegurar que no haya esa contaminación cruzada que decía Álvaro, que ese pan especial que se ha pedido sin gluten no esté en esa tostadora, a ver dónde se han frito esas patatas. Quien ha quitado el gluten porque se considera que es intolerante o le sienta mal, no mira de esa manera tan precisa toda esa contaminación, todas las etiquetas, simplemente retira el gluten a grandes rasgos, por así decirlo. Y realmente, si crees que te sienta mal hay que hacerse las pruebas, ¿no? Entiendo, no a dejar de comer porque sí, ¿no? Y no quitar el gluten antes de hacerse las pruebas, sino que hasta que no se reciba el diagnóstico, porque luego es cuando la prueba puede dar falsos negativos, que sería si tú estás antes de hacer la prueba un tiempo sin comer gluten, te va a dar negativo y puede que seas celíaco, tengas la enfermedad celíaca. Entonces es importante seguir comiendo hasta que te den el diagnóstico y luego una vez que lo tengas ya, retirarlo. O sea, el gluten no es malo, ¿no? Para las personas que no somos celíacas, quiero decir, ¿no? Ese es el mensaje. El gluten es una proteína de los cereales que no tiene un valor nutritivo, dietético, no aporta. El gluten es muy bueno para la industria agroalimentaria porque es esa proteína que aglutina y es muy utilizado por eso, por esa estabilidad que da y esa consistencia. Solamente el gluten es malo para las personas celíacas. Y una reivindicación, yo creo de las más escuchadas, es llenar la cesta de la compra para las personas celíacas. María, en tu caso, es verdad, ¿no? ¿Es caro? ¿Es más caro? Sí, a ver, si nos centramos como el resto de las personas no celíacas en una alimentación basada en carne, pescado, fruta y verdura, no habría esa diferencia. Pero puesto que vas siempre a coger pan, coger otro tipo de alimentos específicos sin gluten, eso encarece bastante más la cesta de la compra. Ya por cada persona en la familia, si ya hay varias personas en la familia, eso se duplica. O sea, llega a subir hasta unos 900 euros al año más. Y si hablamos de productos que, bueno, pues yo como adulto pues igual puedo pasar sin comer pan o sin comer pasta, pero la hija de María, para que se desarrolle correctamente, tiene que comer hidratos de carbono, tiene que tener una dieta equilibrada y es la base de la pirámide alimentaria, con lo cual... Claro. ¿Y cómo haces en casa, María? Porque tendrás que hacer ¿no? varias comidas diferentes y teniendo mucho cuidado con la contaminación cruzada. Bueno, lo que es la comida general, vamos a decir, comemos todo sin gluten. O sea, cuando hacemos pasta, pues pasta sin gluten para todos. Empanados, las pocas veces que empano para evitar es sin gluten. Siempre para mi marido y para mi hijo hay pan normal, galletas con gluten para el pequeño, por ejemplo, y a la hora de comer siempre la mesa está ya dividida. O sea, está la zona con gluten, que es donde están mi hijo y mi marido, y luego está la zona sin gluten para mi hija y para mí. O sea, mi marido y yo estamos como haciendo barrera para evitar que haya esa contaminación, ¿no? Porque al pequeño es un poco complicado. Y bueno, al final ya es esa costumbre. Tenemos nuestra zona de sin gluten y bueno, tanto en mi casa como en casa de mis padres, pues lo que es harina de trigo ya no hay. Todo tipo de harinas que
o cosas alimentos que puedan tener gluten han desaparecido. Croquetas para todos sin gluten, comida familiar, pues todos comemos croquetas sin gluten, ¿no? Sí. Y ya está. Y bueno, y el intentar concienciar, pues eso, una bandeja de pan, no pasar la canasta de pan por encima de la mesa, sino si alguien quiere pan normal, bordeando la mesa para evitar, como decía Álvaro, esa contaminación cruzada que puede existir, ¿no? ¿Cómo se consigue una dieta equilibrada, Alba, cuando eliminas el gluten de tu vida? Bueno, al final los cereales que podemos tomar, los más conocidos, es el maíz y el arroz. Entonces, por ejemplo, una pasta, unos espaguetis, cogerle de ese tipo de cereales y luego, obviamente, poniendo la base de legumbres que nos van a aportar proteínas, hidratos de carbono, fibra, verduras y, como he dicho antes, carne, pescado, huevos, eso no hay problema. Entonces, sobre todo el trigo, que es, por así decir, el cereal con gluten que más consumimos en España, lo podemos sustituir por arroz y por maíz. Cuando cogemos pan, por ejemplo, asegurarnos, porque yo me he encontrado con mucha gente que dice, pues el pan de maíz está muy bueno. No es el pan de maíz, es el pan con maíz, que no es lo mismo. El pan realmente sin gluten no es lo que decía Álvaro, no tiene esa textura esponjosa que le da el gluten. Entonces, no es lo mismo eso, los panes con maíz añadido o lo mismo que con semillas, que son en realidad la base es trigo. Me viene a la cabeza, sí, cuando salís por ahí es complicado encontrar propuestas. Tú hablabas de esta propuesta hostelera, ¿no? Pero no sé si realmente es fácil, ¿no? Ir a los sitios y Bueno, decir, hay de todo, ¿hay que buscar ¿no? mucho? ¿O? La Rioja somos una tierra afortunada por muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es la restauración sin gluten que tenemos. Es una labor que ha venido de muchos años atrás, de mucho trabajo de la asociación y la verdad que somos privilegiados. Sales fuera de La Rioja y cuesta, y ya sales fuera de España y cuesta todavía más. Parece mentira que en países desarrollados, bueno, pues del norte de Europa, la cultura del sin gluten esté tan poco instaurada. Entonces tenemos muchas veces problemas a la hora de comer fuera de casa. O sea, fuera de España todavía hay más problemas. Depende qué zona, sí. Francia, que parece un país, bueno, que es un país muy desarrollado, a la hora de la restauración sin gluten es muy problemático. Países como Dinamarca, como Suecia, que nos llevan mucha ventaja en muchas cosas, en cuanto a la restauración sin gluten están un poquito atrasados. María, tú hacías así también, es complicado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y bueno, al final, pues como dice Álvaro, como ha dicho antes, que yo puedo pasar sin comer, me puedo ir de vacaciones y comer ensalada todos los días, pero claro, el conseguir algo para que los niños puedan comer a gusto es complicado. Sí que es lo que decía, recalco lo que decía Álvaro, que aquí en La Rioja tenemos muchísima suerte y vamos a hacer hincapié, por ejemplo, en algo típico de Logroño, que es la calle Laurel, la calle San Juan. Tenemos muchos establecimientos que están dentro de los establecimientos sin gluten y en ese sentido bien, pero mismamente ir a tomar un café que te pone la galletita es... Claro, que es lógico, ¿no? Pero, pues eso, o vas a almorzar y es muy difícil encontrar algo apto para... O sea, que sea sin gluten, Que no vamos. esté con un palillo en un trocito de pan Eso es. pinchado, ¿no? Por ejemplo. Porque incluso una tortilla de patata, que por norma general no debería de tener gluten, el manipularla, el hecho de que te pongan ya muchas veces, aunque lo especifiques, el hecho de te ponen el pan, no, perdón, es que, ay, tienen que volver a ponerte otro pinch, o sea, es complicado. Es complicado. Pero bueno. Que tiene que ser complicado. Nos estamos quedando sin tiempo y yo sé, y este programa también trata de eso, de lanzar mensajes, ¿no? Para que los quiera recoger. ¿Algunas reivindicaciones históricas? Sí, que tenemos tenéis ahí, una Álvaro. serie de reivindicaciones históricas no solo en la CERI, sino en todas las acciones de celíacos y en la Federación. No sabemos cuántos celíacos somos. No hay un censo poblacional como tal de la enfermedad celíaca. Se calcula que entre el 1 y el 2% de la población es celíaca, pero realmente no sabemos ese censo poblacional, que nos ayudaría mucho de cara a otra reivindicación, esas ayudas directas a la persona celíaca. Es un sobrecoste el comer sin gluten y nuestra comida son nuestros alimentos. Una vez que estamos diagnosticados de enfermedad celíaca, somos personas sanas, como otra cualquiera, siempre que comamos sin gluten. Si comemos con gluten, enfermamos.
Entonces, esas ayudas directas a la persona celíaca, sobre todo esas familias, al ser una enfermedad genética en la que hay más de un celíaco, es un sobrecoste que hoy en día es prácticamente inasumible. Entonces, esa rebaja fiscal también de esos productos sin gluten sería muy interesante. Y la aplicación del diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca. Es muy importante que quien sea celíaco lo sepa y que lleve una dieta sin gluten, pero sobre todo diagnosticarlos a tiempo. Existe un protocolo de diagnóstico precoz elaborado desde el Ministerio en colaboración con la Federación de Asociaciones de Celíacos que se pone en práctica un poco dependiendo en qué lugares. Dependemos mucho de la buena voluntad del profesional sanitario, del médico digestivo, que tenemos la suerte de que en La Rioja tenemos grandes profesionales que apuestan por ello y que están trabajando en ello. Entonces, no podemos depender de la buena voluntad de un médico, que tenemos la suerte de aquí tenerlo, pero en otros lugares no. Entonces, es muy importante esa aplicación de ese diagnóstico, ese protocolo. Y si hay alguna duda o alguien quiere asociarse, Sí. a CERI, ¿no? Os pueden llamar. Eso es, se pueden sin poner ningún en problema. contacto. Tenéis página web también. Eso es, tenemos página web. Inma, que es la trabajadora de la asociación, que es un poco la cara visible del día a día, les atenderá gustosamente. Y bueno, cualquier duda, cualquier cosa, no estamos a disposición de toda la persona que tenga cualquier duda y de estos establecimientos que se quieran sumar un poco a esta red de La Rioja sin gluten. Tenemos las puertas abiertas para que ofrezcan un menú sin gluten y gratuito, por supuesto, que nuestro asesoramiento es gratis. Contamos con Alba, últimamente, nuestra nutricionista de cabecera, que hace un poco esta labor de ir por los establecimientos y la verdad que bueno, que las puertas están abiertas para quien quiera. Muy bien. Pues Álvaro, muchísimas gracias. Gracias a por vosotros. haber estado con nosotros aquí en este programa. Alba, lo mismo, muchísimas gracias. Gracias a Y vosotros. menuda labor, ir de establecimiento en establecimiento. Pues a ver, si alguno lo está escuchando, que sepa que cuando va por allí Alba Sí, va a tomar la verdad nota. que la mayoría están haciendo un buen trabajo y forman a sus empleados bien, los que no prestan mucha atención a cómo lo tienen que hacer. Sí que es cierto pues que se puede mejorar todos y cuantos más establecimientos se asocien mejor al final para ellos, más público atenderán, porque cuando una persona va con un grupo a comer va a ir a un establecimiento que sepa seguro que ahí puede tener una alimentación sin gluten. Pues muchísimas gracias de nuevo. Y María, muchísimas gracias también a ti. A vosotros. Y nosotros nos despedimos, volvemos la semana que viene aquí en la Sala Negra con un programa nuevo de Sin Barreras.